Hola, buenas tardes. Feliz domingo, feliz día del amor y la amistad. Y justo porque estamos hablando de relación de parejas, le damos un testimonio de alguien que fue resiliente en una situación de parejas que nos dará su testimonio. Pero antes quiero pedirle a Cintia que nos explique qué es el caos y qué es el descaos o el orden. Hola, ¿qué tal? Muy feliz día. Bueno, pues primero que nada, bienvenidos. Vamos a hablar de qué es el caos. El caos es cuando mi vida se vuelve ingobernable, cuando mi vida no tiene un orden, evidentemente, y empiezo a pensar en que todo lo que hago se vuelve caótico, es decir, se vuelve como una nube en la que no se encuentran ni los pies ni la cabeza, y donde no estoy entendiendo si estoy fuera de mi zona de confort o simplemente siento que todo lo que está pasando está fuera de control. Todo lo que hago me estoy constantemente culpando de las cosas. Siento que, y además es una cosa que se vuelve generalizada, ¿no? Normalmente cuando tengo un caos en mi vida, lo vuelvo hacia mi pareja, justo lo que estabas diciendo, lo vuelvo hacia mis hijos. O de repente podemos tener un caos únicamente en una de las áreas de nuestra vida, por ejemplo, en el área profesional, ¿no? Ahora, la pregunta interesante que decías, ¿cómo regresar al orden? ¿Cómo regresar al orden? Justo. Y creo que ahí ya tenemos que darle entrada a nuestra invitada, claro, para que nos explique cómo lo hizo, porque sí es impresionante. Justo. Pues bueno, está con nosotros Marisa, nos va a dar su testimonio de cómo Hola, del Marisa, del caos al que nos toma bienvenida. siempre. Marisa, bienvenida. Muy bien, muchas gracias. Tranquila. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Qué bueno. Muy bien. Qué bueno, gracias por Qué lindo aceptar nuestra día. invitación. No, al contrario, muchas gracias. Lindo día, la verdad, Sí. y linda invitada. Gracias, muchísimas La verdad gracias. es que sí. Muchísimo gusto. Pues Marisa, habíamos platicado un poquito de que tu testimonio es valioso y tú lo querías dar porque sabes que allá afuera hay gente que está viviendo lo que tú en algún momento de una manera muy caótica. Sí. ¿Ok? Sí, Y me gustaría preguntarte, antes de que estuvieras en caos, ¿cómo era tu vida? Antes del caos. ¿Antes del caos? Sí. Pues, mira, realmente toda mi vida fue un caos, ¿no? O sea, desde muy pequeña, pero pues llevo una vida normal, una infancia normal, ¿no? Las familias, pues, me encanta una frase que dice que hay familias que son disfuncionales y las que no la aceptan, ¿no? Entonces, pues todas las familias somos... Sí, claro, todos tenemos un grado de disfuncionalidad, 100%. Sí. Pero pues, mi personalidad siempre fue muy caótica desde muy pequeña, ¿no? Entonces... ¿Qué hacías que era caótico cuando eras muy pequeño? Híjole, no, era muy rebelde, no, muy berrinchuda, siempre en contra de las reglas, ¿no? Pero pues bueno, conforme pasa el tiempo y terapia y todos estos temas, pues vamos resolviendo el caos poco a poquito, ¿no? O sea, porque también entras en un punto que tu vida es tan caótica que quieres resolver todo de golpe, ¿no? Y realmente es desmenuzar como tus traumas, tus cosas psicológicas, tu infancia, tu adolescencia, tu mamá, tu papá, ¿no? Entonces es algo que se va haciendo como muy despacio, ¿no? Yo te quiero comentar una cosa. Creo que lo que dices es mucho del sistema de creencias que traemos, ¿no? Sí. A lo mejor tu sistema de creencias tenía como mucha carga de parte de tu familia, no sé, esto si te digo algo que no es así, tú me corriges, ¿eh? Sí, claro. Finalmente tú eres la experta en tu vida. Entonces, finalmente creo que todos traemos un sistema de creencias y siempre tenemos un peso, ¿no? Siempre, no sé si te pasa, digo, con Gabriel lo comentábamos en el programa pasado, que a veces traes mucha presión de lo que se espera de ti. Sí, claro. Entonces, esta parte tuya de ir en contra de las reglas, tal vez tiene mucho que ver con romper, ¿no? Con todas estas creencias, con todo este sistema de creencias. ¿Puede ser? Pues sí, no, totalmente, ¿no? O sea, pues aparte mucho más siendo del lado femenino, ¿no? Siendo mujer, de portarte bien, hablar bien, ¿no? No hacer ningún drama
en público. Claro, muy en el deber ser. Sí, muy en el deber ser, ¿no? Y entonces, pues mucho de todo este caos es por la falta de comunicación asertiva que no tenemos con la familia, ¿no? Con la gente que nos rodea. Es muy difícil cuando no hay como esta comunicación asertiva de poder platicarle lo que sea, ¿no? Y entonces como no te escuchan y no te sabes expresar, pues ves otras maneras de decir, hey, aquí estoy, ¿no? O sea, de poder llamar la atención, y es cuando empieza la rebeldía, el alcoholismo, ¿no? Todo. Una pregunta. Dime. Gracias por tu testimonio, de verdad, es muy valioso para todos nosotros. Lo que te quería decir es, ¿en tu familia cómo eran personas emocionales? ¿Se hablaban de las emociones o se evitaba hablar de las emociones? ¿Se trataba el tema con la luna, el sol y cosas como triviales? Sí, pues sí, algo así, ¿no? O sea, de que nunca es no, fíjate que estoy triste por esto y esto y esto, ¿no? O sea, ¿cómo estás? No, pues bien, ¿no? O sea, no había mucha comunicación, como que siempre estás... Cada quien estaba en su mundo, ¿no? Ajá, claro. sí. Sí, digo que no hoy lo veo y no es en un papel de, ay, no, que de víctima, ni mucho menos, ¿no? O sea, realmente es que tener una relación interpersonal es complicado, muy complicado, ¿no? Y pues no es culpa ni de los papás ni de los hijos, simplemente es tomar una guía para saber cómo aprender a hacer, ¿no? Es como aprender y tomar responsabilidad. Sí, totalmente. Sí, no, totalmente. Mira, lo que pasa es que llega un punto en que pues, obviamente estás pequeño y si no hay como la información suficiente, ¿no? O la guía adecuada, pues no vas a llegar a hacer algo como muy sano, que digamos, ¿no? Entonces, pues llega una etapa de la vida en que donde tú ya te haces responsable, ¿no? Porque ya eres una persona pensante, ya tienes juicio, ya sabes que lo positivo, lo negativo, ¿no? Digo, no es entrar en controversia ni mucho menos, pero lo correcto del incorrecto, ¿no? O sea, hay cosas que sí realmente no puedes hacerte responsable porque es algo que no va, no sé cómo explicarlo, ¿sabes? O sea, hay cosas hay situaciones que tú no eres responsable, pero tú no eres la causa de eso, ¿no? Pero hay otras que simplemente sí. O sea, claro, digamos que te sentiste culpable en muchas situaciones que probablemente ni siquiera era tu culpa. ¿Va por ahí? No tanto. No, simplemente, mira, ahorita ya no es juzgar, ni criticar, ni decir, o sea, ahorita es como ver el panorama entero y decir, ok, esta es mi parte y de esto yo me hago responsable y esto otro no es mi responsabilidad, pero no me culpo. O sea, porque cargarte con emociones que no te corresponden dañan tu vida en todos los sentidos, ¿no? O sea, por supuesto. sí. Pues qué gran evolución. Hay muchas gracias. Y yo tengo una pregunta. Diga. Yo soy el hombre de la relación. Así que, siendo un poco, tratando de ser empático, quiero preguntarte, ¿cómo distingues el momento en que es tu responsabilidad y no es tu culpa? Ok, pero depende, ¿no? De qué es de lo que me estás preguntando. Ajá. En tu vida, cuando estás en tu evolución, cuando te das cuenta que tú dejas de ser la culpable o de percibir que eres la culpable en lo que te está sucediendo y ya te vuelves responsable para resolverlo. Ok, sí. Okay. Sí, porque, perdón, sí, voy a aclarar un poquito. La sí. palabra responsable en este sentido es cómo respondo a, sí. no culpable de. Ok. Entonces, conciencia. En el momento que tú haces conciencia es cuando empiezas a diferenciar de lo que eres responsable y de lo que no. O sea, digo, toda acción tiene una reacción, ¿no? En el momento que haces conciencia de cómo vas a reaccionar y cuál puede ser la consecuencia, entonces el panorama cambia, ¿no? ¿Y tú estás solita saliste de eso? No, la verdad no, pues o sea, uno toma la decisión de si quiere cambiar, ¿no? Eso es personal y eso es sumamente importante porque nadie va a llegar a
ponerte en un lugar, y aunque hay gente que puede llegar a ponerte en un lugar, si no quieres, pues no hay, there's no big difference, ¿sabes? O sea, no hay una gran diferencia en nada, pero no, me ayudó mucho terapia, muchas juntas de autoayuda, ¿no? Digo, apoyo, rehabilitación, ya sabrás. ¿Ya? Pero digo, es algo que la verdad hoy en día la gente no toma muy en serio el tema emocional, ¿no? O sea, y que la gente, no pasa nada si tomas terapia, o no pasa nada si vas a algún servicio para poder ayudarte o ayudar a los demás, ¿no? O sea, yo creo que hoy en día la gente debería estar un poco más nada, que es lo más normal ir a alguna terapia, ¿no? O a sanarte, más que nada. Bueno, otra parte, me encanta lo que dices porque es verdad. Es verdad que las personas piensan que las cosas se van a ir solitas, ¿no? Es como un concepto donde dice, ay, no, qué flojera. Eso de las terapias para loquitos, ¿no? Sí. Yo solito puedo. Y no, la terapia está en todo, a todo lo que da. Creo que cuando te conviertes en una persona más humilde, reconoces que no puedes solo, y pedir ayuda creo que es el primer paso, es algo importantísimo. ¿Tú sientes que recibiste ayuda también de tus familiares o únicamente en grupo y en terapia? Mira, lo que pasa es que, o sea, esa pregunta es muy buena, ¿no? Pero realmente el tema de la, o sea, apoyo emocional o apoyo... Sí, emocional, o de que pudiste llegar con ellos y decirles, oye, yo no necesito ayuda. Sí, claro. Sí, pero en el tema familiar, uno es el que empieza a cambiar, ¿no? A lo mejor y cuando llegas con la familia y dices que tengo este problema, pues no lo aceptan, ¿no? Claro. Pero al final del día, si ellos no lo aceptan, el tiempo hace que lo acepten, ¿sabes? Porque es tu transformación, tu evolución como persona. Hay alguien del público que hace una afirmación. Gracias por preguntar, Olga. La recuperación no es para el que la necesita, sino para el que la quiere. Exacto. Maravilloso. Gracias, Totalmente. Olga. Totalmente Muchas de acuerdo. Gracias. Totalmente de acuerdo. Pues sí, porque hay mucha gente, ¿no? Que probablemente necesita ayudar, pero pues lo esencial es quererlo hacer, ¿no? Si no es pérdida de tiempo total para la gente, ¿no? O sea, terminas haciendo el doble de daño que ya estás haciendo. Claro, sobre todo a ti mismo. Exacto. Esa es la parte más dura. Sí. Tu vida, al volverse ingobernable y no saber para dónde, te lastimas constantemente. Sí. Por ejemplo, ¿cuál nos podrías decir que fue tu mayor aprendizaje en este proceso evolutivo tan bonito que has tenido, en esta transformación? Ay, gracias. Yo creo que es escuchar. Wow. ¿Sabes? Sí. No todo el mundo sabe, ¿eh? Sí, no, pero o sea, escuchar, literal, ya sabes. O sea, sí, no todo el mundo sabe de guarda silencio y escucha, ¿no? Porque hay gente... Me encanta una frase que es: no necesitas en cabeza ajena, ¿no? Y yo creo que hay un punto en que puedes experimentar en cabeza ajena, o sea, lo ves, lo escuchas y dices, ¿sabes qué? Yo no quiero estar ahí y tan, ¿no? O sea... Claro, y me encanta esta parte que dices de escuchar, porque escuchar es escucharte. Sí, escuchar esa voz de intuitiva tuya, que muchas veces uno acalla, no sé si les ha pasado, que a veces sabes la respuesta, sabes por dónde, pero dices, no, tú no sabes. Sí. Y dices, chin, debí de haberme escuchado, ¿no? Escuchar es muchas cosas, escuchar el silencio, escuchar, como dices, el consejo del de enfrente, ver el que sí se está dando en la torre y que dices, chin, sí estoy viéndolo y a mí no quiero que me pase, ¿no? Entonces... mejor me voy por otro lado. Sí. ¿No? Como que sí, escuchar y silencio van muy de la mano. Sí, totalmente. Sí, porque, pues, digo, hay la meditación, ¿no? De que estás totalmente en silencio y te escuchas y el poder, no es nada más como los consejos, sí los consejos de alguien más, ¿no? Pero la historia, el reflejo de alguien más, no sé,
es como, ¿cómo explicarlo? Es simplemente, porque oír es una cosa, ¿no? Y escuchar es totalmente diferente. Justo. O sea, porque yo puedo escuchar a Gabriel, digo, oír a Gabriel, ¿no? Me puede estar comentando de sus cosas, lo que sea, pero si realmente yo no quiero escuchar, y ese es el silencio interior, ¿no? Que dices, güey, ay, perdón. No pasa nada. Entonces, guardas silencio, que lo que te estaba comentando la persona que está al lado tuyo es sumamente importante para lo que vas a estar viviendo, ¿no? Justo. Y ¿sabes qué pasa? Creo que cuando escuchas, como tú dices, empiezan a caer los 20, los famosos 20. Sí. Tienes un insight, ¿no? No nada más es, sí, híjole, pobre, no. Sí, o sea, es como así como de, sí, pero a mí no me va a pasar. Cuando escuchas, empiezas tú a internar las palabras, ¿no? Y ver en qué parte de tu vida, dónde está, donde tienen que encajar. Exactamente, ¿no? Sí, totalmente. Totalmente de acuerdo de eso. Buenísimo. Muchas gracias. Se puede... ¿Cuál es el momento en que una persona empieza a... ¿Cuál sería el fondo de una persona para darse cuenta que está en un caos? Porque muchas veces vivimos en el caos y creemos que el caos es lo normal. Claro. Bueno, yo te voy a decir, mira, es un poco, lo voy a poner en otro ejemplo para que podamos entenderlo. Es como si yo vivo en una localidad en donde lo normal es robar llantas y coches, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar conmigo? Para mí, ¿cuál va a ser mi normalidad? No me gusta la palabra normal, pero mi funcional, mi parte funcional va a ser, pues la verdad, si es algo que viene de mis abuelos, si mis tíos lo hacen, si mi papá lo hace, si mi hermano lo hace, pues muy probablemente yo lo haga, ¿no? Son patrones. Esa es una parte. Entonces, ¿qué va a pasar? Para mí va a ser normal pues empezar a robar llantas y coches porque es lo que aprendí, es un patrón que traigo, ¿no? Entonces, ahí es donde, digamos, ya nací en un caos, ya nací en una parte en donde veo que hay caos y que para mí es una cosa normal. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa si, como tú dijiste, tengo una infancia hermosa, ¿no? Pero muchas veces hay ciertos factores predisponentes, digamos, para el caos. ¿Qué significa eso? Hay factores biológicos, hay factores sociales, hay factores genéticos. Hay muchísimos factores que son los que nos predisponen o los que se vuelven latentes para establecer un caos. Pero a veces también nos lo da que se juntan los factores predisponentes, digamos que traes una carga genética hacia una adicción, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pero también pasa que de repente alguien te apretó los botones porque tuviste una pérdida importante, llámala de trabajo, una pérdida de una persona que quieres mucho o alguien que realmente te decepcionó. En ese momento tu vida empieza a caer en el caos. Ahora, ¿qué pasa? El caos, no todos sabemos o tenemos las herramientas de cómo salir del caos. A veces tenemos que tocar fondo, que creo que es una forma en la que todos tenemos que tocar fondo y decir, bueno, a ver, ¿cómo salgo de esto? Porque ya más para abajo ya no hay. Entonces, tu fondo, mi fondo y el tuyo son diferentes. Nuestros fondos son completamente justos. Entonces, a veces tenemos que tocar fondo, más otro fondo, más otro fondo, y entender que estamos sumidos en el caos, en donde esta parte de sombras y de nuestros diablos, ¿no? Nuestros demonios, están haciendo constantemente ruido y nos están involucrando en esta parte de disfuncionalidad y además de que nos llama a las puertas falsas, que yo les llamo, ¿no? Muchas veces decimos, ay, qué flojera, esto de poner orden no es lo mío, mejor me voy a la fiesta, ¿no? Mejor me voy a las salidas fáciles, a las puertas que tenemos todos accesibilidad, ¿no? ¿Sabes? Perdón, siento que justo eso es el momento donde hace la diferencia de la conciencia, ¿sabes? O sea, porque yo personalmente lo viví y es como totalmente diferente cuando tienes la conciencia y cuando no. O sea, porque como dices, ¿no? Mejor me voy de fiesta y no limpio y no pongo orden, y la tarea y el trabajo, ¿no? O sea, en el momento que tienes esta conciencia, ya está como, yo le digo Pepe Grillo, ¿no? O sea, tu Pepe Grillo adentro, que dice, a ver, ok, tienes muchas ganas de ir a la fiesta, pero tienes como todo esto que hacer, entonces, ¿sabes? Entonces, desgraciadamente, si no hay esta semillita de conciencia, podemos andar por la vida como
perdidos. Perdidos, totalmente, sí. Como el inocente, ¿no? Como qué tipo de... O sea, sí. Como sin conciencia. Sí, exacto, sí, o sea, así, o sea, en vez de estar viviendo tu vida, dejas que la vida te viva a ti, ¿no? O sea, es que qué importante lo que acabas de tocar. A veces las personas, el caos empieza a veces con la supuesta felicidad, ¿no? Claro. Porque a veces vamos por la vida sin conciencia, muy felices. Con una máscara. Pero la felicidad es aquella que podemos como accesar, comprar, ¿no? Y la felicidad no es eso. Bueno, si ustedes quieren comentar, ¿qué es la felicidad para ustedes? Bueno, yo creo que la felicidad para mí tiene un sinónimo que es armonía, ¿no? Que es estar consciente de que estás frente a una situación y estás dispuesto a afrontarla. Una vez que la afrontas de manera, ¿cómo te puedo decir? De manera honesta contigo, o sea, puedes estar equivocado, puedes afrontarlo de manera equivocada, pero si tú eres honesto conmigo y crees que es la mejor manera, sí vas a encontrar algo de paz, aunque te des cuenta que se equivoca, porque eso te va a llevar a corregir. Si yo sé que estoy equivocado, sé que tengo que hacer lo que no me gusta para resolver, y lo hago, traigo mi conciencia, pero si eso que sale mal, entonces empiezo a entrar en una situación de tapar lo que hice con otra cosa, y entonces me meto en un caos. Justo, porque ahí lo que estás esperando a lo mejor es complacer al de enfrente, que eso es otro tema también importante. O no enfrentarme a él, ¿no? Y no pagar la consecuencia, ¿no? Justo, muchas veces eso pasa. Creo que esto que dijo Gabriel es bien importante. Muchas veces entramos en un caos por tapar un hoyo, es como los cráteres de la luna, yo les digo. Pues tapas un hoyo y abres tres. Sí. ¿Por qué? Porque a lo mejor con tal de no enfrentarte a tu mejor amiga, por decirlo de alguna manera, y decirle, ¿sabes qué? La verdad, no me quiero ir de fiesta contigo porque no está cool, porque me siento fuera de lugar, porque hacemos cosas que no deben. Pues vas, ¿no? Y te dejas así y fluyes con tal de no tener un conflicto. Y cada vez que vas, digo, esto es solo un ejemplo, que creo que a todos nos ha pasado en algún momento, y vas y te sientes incómodo. Y vuelves a ir y te vuelves a sentir incómodo. Entonces, creo que es bien importante reflexionar hacia de lo que te está pasando a ti, lo que tú estás haciendo, ¿lo estás haciendo por ti o por lo que pienses de enfrente? Claro, es justo eso lo que te digo, ¿no? De que dejas que la vida te viva. Entonces, tú tomar las riendas y decir, ¿sabes qué? Quiero mi vida, ¿qué es esto es lo que quiero, esto es lo que no quiero? Y empiezas tú a formar tu vida y van a par, ¿no? Y fíjate, si a mí me preguntan qué es la felicidad, yo puedo decir que la felicidad es lo que te sigue en un camino. Claro. Porque el problema es que muchas veces estamos persiguiéndola, pero es como perseguir el final del arcoíris para encontrar la olla con oro, ¿no? La felicidad no es algo que se persiga, la felicidad es algo que te acompaña. Claro. Pero siempre y cuando tú estés como en un camino que vayas haciendo tu vida. Y yo creo que la felicidad también se acerca mucho a la paz, ¿no? Hay un dicho que a mí me encanta que dice tener el alma acomodada. Ay, qué bonito. ¿Verdad? Está bueno. Está bien. Totalmente. Es como acomodar tu fuerza interior vital en su lugar para todo este proceso, ¿no? Pues bueno, ¿para ti qué es la felicidad? Justo. Vamos a seguir a lo que sigue. Gracias. Pues, no, para mí también es la felicidad, ¿no? La paz mental, interior que hay. Y pues, como todo en la vida, hay momentos que vas a estar arriba, abajo, en medio, súper arriba, ¿no? Son emociones, hay alegría, hay tristeza. Pero eso es lo justo que dices, ¿no? Lo que te acompaña, que dices la resiliencia. Justo. ¿No? Que sea, sí. Qué buena definición. Sí, ¿sabes? O sea, que dices, no importa el panorama que me dé la vida, estoy bien conmigo mismo, la aceptación total en mí, la aceptación total de mi exterior. Entonces, pues vamos de la mano, ya sabes, y siempre sacar todo lo positivo de cada situación, ¿no? Para mí eso es la felicidad, o sea, no siempre vas a estar alegre todo el tiempo, ¿no? Like 24/7, alegre, no, porque pues
En la vida es, pues, o sea, pasas por momentos, ¿no? O sea, por momentos que no quisieras pasar nunca, pero pues justamente por eso te evades con otras cosas, ¿no? O sea, la fiesta, no sé qué. Y son parte de la vida, o sea, yo creo que este equilibrio está muy bien, porque si no conoces la tristeza, pues es un cliché, ¿no? Pero ¿cómo se conoce la alegría? O sea, si no conoces como este caos, ¿cómo vas a ver la felicidad? O sea, somos como opuestos que siempre a veces caemos en las polaridades, ¿no? De que es o blanco o negro. Y no entendemos que la vida es tonalidades de grises. Exacto. ¿No? Hay muchos colores, hay muchos tonos. Cuando entendemos que no siempre tienes que estar feliz y que a veces tenemos una poca... También lo que pasa es que a veces tenemos poca tolerancia a la frustración. Entonces, como no nos sabemos frustrar en momentos en los que tenemos ansiedad, como platicamos en el programa pasado, o hay momentos en que también tenemos poca tolerancia, incluso a la felicidad. ¿Habían escuchado este tema? Sí, sí, totalmente. Que no sabes por qué estás tan alegre todo el tiempo, que eso es algo para sabotearte. Claro. Yo, un terapeuta que yo en la clínica, cuando salí de la clínica y me dice, tú ya te veo bien, te veo de me dice, ahora tienes el reto más grande. Y me dice, ¿cuál? Algo nunca has hecho. Digo, ¿qué es algo que nunca he hecho? Acostumbrarte a estar aquí. Exacto, justo. Porque tu ser te va a jalar hacia atrás, hacia el caos, eso es lo que tu instinto quiere. Entonces tienes que acostumbrarte a estar bien y tienes que valorar el estar bien. Claro. ¿No? Porque muchas veces perdemos que el esfuerzo fue que se hizo, ¿no? Claro, sí. Sí. Y complementando un poquito lo que dices, es algo bien importante. Cuando nos va mal mucho tiempo en ciertas cosas, nos acostumbramos a que todo esté mal. Entonces, por ejemplo, te ofrecen el mejor trabajo que has tenido en vida, o te ofrecen una relación maravillosa con alguien. Y de repente dices, ching, y sin querer te empiezas a meter el pie tú solito, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que no te sientes valedor, no te sientes como que puedes tener eso. ¿Por qué? Porque llevas tanto tiempo sintiéndote mal que tu tolerancia a la felicidad se vuelve chiquita. Sí. Totalmente de acuerdo. ¿No? O sea, es que sí, porque me siento reflejada, ¿no? De que ves tanto en caos, todo 24/7, en el caos, y de repente llega como paz y dices, ¿qué está pasando? ¿Qué es esto? Sí, como que tienes miedo que se termine. Ajá. ¿No? Sí. Como no, y aparte que se termine el miedo a continuar en lo mismo, ¿no? O sea, a mí hay una parte que me gusta mucho que es el tema no es cómo llegas al éxito, sino cómo te mantienes. ¿No? O sea, cómo te mantienes en esa estabilidad, ¿no? Y es esto a lo que vamos, de que a lo mejor yo he estado tan abajo que cuando ya estoy aquí arriba, ¿qué onda? ¿Qué hago? ¿No? O sea, si no, mejor vuelvo abajo otra vez. Sí. Y dices, ¿por qué? Eres una gran persona, somos personas llenas de luz, somos buenas personas con un corazón enorme, hermoso. Que te mereces. Que lo mereces, ¿sabes? O sea, lo mereces. Si estás arriba, sigue estando arriba, o sea, te lo mereces. La verdad es que sí, y bueno, alguien que lo admiro profundamente es Steve Jobs, ¿no? Y él, dentro de su vida y de la historia que él cuenta, digo, lo saco a colación porque es muy interesante hablando de esto que dice, ese concepto que él dice, que son 3 grandes puntos para poder llegar al éxito. El primero es pedir ayuda, justo el que ya hablamos. Importantísimo, ¿no? Porque muchas personas o les da pena o no pueden o no saben y no piden ayuda. El segundo es call to action, acción, hazlo, háblale, dile, de a grupo, haz lo que tengas que hacer, ¿no? Y el tercero y más importante, escuchen lo que dijo, no tengas miedo a fracasar, y es justo lo que estás haciendo. Fracasar es parte del ser humano, nos vamos a caer 1,000,000 de veces, y ese es el problema, ¿no? Que cuando ya llegaste a donde estás, dices, yo ya toqué fondo, y híjole, qué difícil es volver a fracasar, pero finalmente estamos hechos de logros y fracasos. Claro, ¿no? y lo padre de todo esto es que cuando empiezas a ver como todo esto, ves que fracasar es parte de la vida, ¿no? Ya no
Porque yo antes un fracaso lo tomaba de que no va a morir, no va a salir adelante, ¿no? Y es completamente normal lo que tú dices, ¿no? O sea, es normal fracasar porque no somos perfectos, porque somos humanos, ¿no? Y el tema es que cuando fracasas, vive la experiencia del fracaso. O sea, abrázala, ¿no? Me dicen, no, abraza tu tristeza, abraza tu dolor. Y yo dije, no. Y sí, funciona, ¿sabes? O sea, yo voy a traducir lo que para ella significa abrazar el dolor. Yo digo es aceptar que puedo sentir dolor, aceptar que me puedo ver débil. Porque justo Cintia comentaba hace rato que los introyectos son de las cosas que más nos dañan. Y a nosotros desde chicos nos dieron, tienes que ser fuerte, tienes que afrontar con fuerza, o sea, no tienes que llorar. No tienes que llorar, tienes que tomar decisiones, tienes que, ¿no? Y resulta que cuando estamos en el caos y ya decidimos, porque es una decisión, salir del caos, cualquiera diría, pues bueno, ya se dio cuenta, wow, ¿no? Pero es un punto donde nos enfrentamos a que tenemos que cruzar un umbral. Claro. ¿Sí? Ahora, ¿cómo lo cruzo? ¿Cuál es la forma correcta? ¿No? Y entonces, pues yo, por ejemplo, me equivoqué muchas veces en ese intento de salir de mi caos. ¿Sí? Pero al final encontré el camino. Sí, y me encanta. Y además hay una cosa bien importante en cuanto al caos. Para salir del caos y entrar al orden, creo que algo muy importante, además de aprender esto de atreverse a fracasar y que no pasa nada y que te levantas, es entender lo que dijo Mariel ahorita es tan importante. Las emociones son algo que nos dan miedo, porque solo nos gustan las emociones bonitas, solo nos gustan las emociones de felicidad, de amor, de gratitud. Pero híjole, ¿qué tal cuando estás triste, cuando estás enojado, cuando algo te duele? Esa no nos gusta. Entonces, aprender a tocar sin miedo todas las emociones y saber que se pasan. No somos una emoción, ni somos la felicidad, ni somos la tristeza, ni somos el enojo. Somos personas, ¿no? Llenas de emociones, pero también de pensamientos. Y de un chorro somos un conjunto de cosas. Algo tan complicado. Sí, Bueno, yo tengo, la verdad, tengo una maestra en 2008, me dijo la siguiente frase: la vida es compleja y los humanos la complicamos. por supuesto, y así es. ¿No? Y así es, porque la vida trae sus complejidades, nadie nos dice, nadie nos pregunta cuándo estamos listos, cuándo no estamos listos. O sea, hoy tenemos COVID, alguien nos habló, nos llegó un fax, un telegrama, un WhatsApp, un mail, un comunicado global, ¿no? Se puede, ahí les va el COVID, ¿están preparados? Porque si no, te preguntan si tu familia es la maravilla o no la maravilla, ¿no? Claro. Y ahí estás. Sí, justo esto, ¿no? De que como conforme ha pasado todo este tiempo, nos hemos vuelto tan egoístas, ¿no? O sea, y digo, yo me incluyo, porque la verdad, justo ahí lo estoy escuchando, ¿no? ¿Cuánta gente se toma el tiempo de preguntar, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo vas tú? ¿Sabes? O sea, digamos, no estoy diciendo que no hay personas que lo digan, ¿no? Pero parecemos como robots, ya sabes, de que todo el tiempo es nada más lo mío, mis intereses, y está un poco difícil, y por eso es que a veces también es un poco difícil convivir con alguien más, ya sabes. Te digo la verdad, sí, y creo que esto del confinamiento y del COVID nos hace estar peor. Porque todas las sombras, todos los demonios, imagínate, los metes en una licuadora, ¿no? Claro. Entonces pones a varias personas a vivir juntos y a convivir y que todos sus demonios convivan, ¿no? Por ejemplo, el esposo que se queda en casa, ¿no? Y con la esposa y con los niños. Y entonces todo en Zoom, todo en línea. Y entonces empieza como una confusión de roles, en donde el papá le dice a la mamá ciertas cosas de, oye, ¿por qué compraste este detergente y no otro? Sí. O sea, a lo mejor son como cosas cotidianas, pero digo, seguramente las personas que nos están escuchando, sí, claro. Entonces empiezan, esta etapa está tan dura porque estamos en una etapa de sobrevivencia, esa es la verdad, en donde lo que traíamos de por sí, nuestros procesos se atoraron de alguna manera. Estamos tratando de fluir, de sobrevivir, y a veces esto que dices
del egoísmo, sí, es verdad. Y también siento que hay muchas personas que han aprendido a ayudar muchísimo más de lo que hacías, ¿no? Sí. Y esa es la parte donde tú eliges ver en qué camino estás. En qué camino estás. Ay, no, siempre platico con Gabriel de esta película de Cadena de Favores, sí. ¿no? Que es hermosa y que justo lo que dicen, ¿no? Ahorita estamos en una situación que si la mayoría de la gente tuviéramos esa conciencia, podríamos estar mejorando, ¿no? O utilizando el término, ¿no? La resiliencia. Es decir, ok, o sea, sí lo vemos, pero justo como o sea, como algo anormal, ¿no? O sea, ¿por qué ver? Porque llevamos un ritmo de vida que es anormal que tu esposo esté en casa más de 24 horas. O sea, claro, imagínate. Entonces, ¿no? ¿Sí? Justo como lo que dices, ¿no? Vas por el camino A o por el camino B y es decir, ok, o sea, esta es siempre después de una crisis vienen grandes oportunidades, siempre, ¿no? Entonces, es justo el estar viendo, vi un meme, ¿no? Que decía, pues fíjate que estoy conociendo a mi esposo y me cae bien, ¿no? No, mira, o sea, me cae bien, pero ya no lo quiero. Pero no en adopción. No. Tengo un buen marido, si alguien lo quiere, yo ya lo probé, viví 20 años feliz con él, es buen chavo. De verdad lo recomiendo, ¿no? Pasa. Sin garantía. Sin devolución. Sin devolución. Sí, definitivamente esto está exacerbando todas esas partes. Es verdad, es cierto, lo estamos viviendo todos los días. Y la parte que tú dices, el regalo de la vida es tener esta parte emotiva y emocional. Exacto, sí. ¿No? Y de verdad, ahorita, yo creo que nadie de los que vamos a salir de este confinamiento vamos a salir igual. ¿Ustedes qué opinan? No, me queda claro. O sea, a mí a veces me da medio con eso y que creo que he pasado por un proceso de resiliencia y que estoy cada vez más resiliente. A mí sí me da miedo decir que a mí el COVID me trajo cosas más buenas que malas. Pese a que estuve expuesto, pese a que hay gente cercana a mí que pues, desafortunadamente perdió la vida con esta enfermedad, en lo personal sí puedo aceptar que me trajo un espacio para hacer una introspección personal y buscar esa libertad un poco más allá, ¿no? Sí, pero... Y yo creo que se vale. Claro. Y sin faltar respeto a las personas que han perdido familiares, que han perdido trabajo, que están en un proceso duro y es comprensible que estén en un caos de vida, ¿no? También existe esta parte en donde he escuchado también esto, ¿no? Donde han habido un crecimiento espiritual, un crecimiento de conciencia, y está bien porque muchas veces también si nos agarramos de ahí, claro, ¿no? Salimos más fácil. Mejorando como personas, ¿no? Y de cierta forma te vuelves más experto en cómo salir de problemas, ¿no? O sea, no de cómo unirte en el sentido de que tienes una situación complicada y aprendes a desarrollar esta habilidad mental, como decir, híjole, estamos en este tema, estamos en, cuarentena, ¿no? Ya es como centena, ¿no? O sea, ¿cuántos días ya había? Tengo un comentario de Ricky Galván, no sé si de León es de León o es el segundo apellido. Dice, yo pensaba que el caos de la pandemia me iba a causar un desorden, pero todo lo contrario, el convivir más con mi pareja y mis hijos me vino a traer el orden que necesitábamos para valorar la familia, a mi esposa, a mi hija, etcétera, etcétera. Qué maravilla, muchas gracias por compartir. Gracias por compartir. Y sí creo que voy a poner un poquito de a los que nos trajo el COVID, el caos del COVID, o este miedo al caos del COVID.
que nos trajo resiliencia, que nos trajo oportunidad y que la aprovechamos para eso, ¿sí? No quiere decir, porque hubieron otras crisis en el mundo anteriores, otras crisis en México, donde yo salí muy golpeado, donde yo salí deprimido, donde yo tuve que tomar decisiones y luchar contra corriente. Entonces, no es que unos somos mejores, otros son peores, no es que hay alguien que es más inteligente o menos inteligente, simplemente se le presentó el camino que tenía que seguir y se juntó con la circunstancia adecuada. Claro. ¿No? Porque yo no me puedo imaginar lo que una persona que perdió un familiar querido o que tiene enfermos en peligro de muerte en este momento, o aquellos que perdieron el trabajo, o aquellos que porque hay una estadística que se aumentó desafortunadamente la violencia intrafamiliar muy fuerte y el consumo de alcohol, ¿no? que es pegado, ¿no? O sea, aquí sabemos que alcohol es el alcohol fuera de orden, fuera de control, dispara violencia, y estás encerrado, ¿cómo le haces? ¿No? O sea, sí quiero ser muy empático y poner a disposición de nosotros tres nuestra propia opinión, si podemos ayudar a dirigir hacia dónde se puede buscar la salida. Sí. Sí. Y yo quiero retomar algo más rápido que dijiste. Sí. Mira, el caos como tal no es por la polaridad de caos, orden, porque son polares, ¿no? Creo que todo el tiempo es cíclico. De repente tenemos pequeños caos en la vida. De repente caemos otra vez en el caos y nos acordamos del mega caos que teníamos antes y nos da miedo. Pero creo que no se puede tener orden constante. Creo que hay situaciones donde por algún motivo entramos en el caos, lo que acabas de decir. El tener a una persona querida con una enfermedad, ¿no? Estás en una situación vulnerable, estás en una situación caótica. Por más que quieras establecer orden, puedes establecer orden en tus emociones, puedes establecer orden en que tus pensamientos no se desborden, ¿no? Que es algo muy importante. Pero lo que les quiero decir es, también se vale decir, estoy en caos. Pero puedo estar en un caos contenido, ¿no? Creo que es distinto, porque la palabra caos es una palabra con una gama muy amplia. Yo puedo tener un micro caos en mi casa o un macro caos en mi mundo. Entonces, siempre hay caos. El chiste es saber que ese caos tiene un camino, ¿no? Darle un camino. Saber que todos tus pensamientos no pueden estar dirigidos a ese caos, sino que tienes la posibilidad de establecer orden en ese caos. Okay. Yo voy a traer algo de mi infancia, que es, para poder salir del caos se necesita control. ¿Ok? Y los que no me entienden, vean en la gente 86. Claramente, sí, la organización del mal se llamaba caos, los agentes del caos, ¿no? Y los buenos se llamaban control, ¿ok? Entonces, justo, me hiciste acordarme. O sea, ¿no? Entonces, caos y control. Caos y control, o sea, el control es la herramienta para salir del caos. ¿Sí? Ahora, ¿cómo tenemos control? Lo primero que hay que hacer es aceptar que el dolor es dolor y me quiere decir algo. Lo que hablábamos la semana pasada, la ansiedad me quiere decir algo. Y entonces, no querer, o más bien yo creo, tenerle miedo a cruzar los umbrales que la vida nos pone enfrente que tenemos que cruzar, ¿sí? Es lo que a veces nos hace no querer escuchar esas cosas. ¿Sí? 100%. Y hay otra cosa. El control es muy bueno cuando no hacemos un control como esos de palanca excesivos, ¿no? Porque el exceso de control a veces es un caos. ¿Ves? Entonces es increíble como es cíclico, ¿no? Cuando entras en un exceso, digo, ¿cuántas familias no traen esta forma de un patriarcado, de control excesivo, ¿no? Sí. En donde tiene que ser todo por la derecha, de comer de esta manera, dormir de esta manera, de lado derecho, no de la ventana. O sea, hay familias que son mucho de por acá, y si te desvías tantito. Y es como ejercer un control, y ese control excesivo también nos mete en un caos, ¿no? Sí, pero la flexibilidad, o sea, el poder
abrir tu mente, ¿no? O sea, poder abrir tu mente, saber que, como dices, hay varios tonos de grises, ¿no? O sea, y no porque una persona piense de una forma quiere decir que es incorrecta como tú estás pensando. Y lo que dices de ser flexible es increíble, porque cuando eres flexible, sí hace justo. Entonces, si traes un caos pequeño, chico, mediano, del tamaño que tú lo tengas, te estás adaptando. Entonces, no estás constantemente tratando de controlar el caos y por acá, porque hay veces que el caos te controla a ti. Claro. Es que es justo esto, ¿no? ¿Qué puedo controlar? Lo que está en mi interior. ¿Qué no puedo controlar? Lo que está al exterior, ¿no? O sea, eso es como lo sano y lo insano. Digamos, para mí me gusta como así, porque todo en exceso es malo. Totalmente. Todo en exceso es malo. Y si solamente puedes controlar tus pensamientos o hablar, tu forma de actuar, ¿no? Puedo controlar cómo te sientas tú, ¿no? O cómo se sienta Gabriel, o sea, cómo me siento yo, punto. O sea, esto es como mi responsabilidad de vida. Claro. Es mi zona. ¿Y qué tengo que mantener? Claro. Como quiera yo mantener. Y por ejemplo, hoy que es el Día del Amor y la Amistad, yo les pongo otro ejemplo. ¿Qué pasa cuando estás en tu zona? Tú puedes controlar tus emociones, definitivamente, ¿no? Puedes sentirlas, pero puedes controlarlas, pero no puedes controlar las emociones del enfrente. Entonces, ¿qué pasa cuando yo digo, no? Esto es como muy clásico, me llega mucho a la sesión, yo voy a hacer que ese hombre se enamore de mí, o esa mujer se enamore de mí. Sí. ¿Esto es factible? ¿Se podrá? Híjole. Pues mira, yo creo que conseguir un resultado de ese tipo, pues igual te sale y lo logro, pero la lotería está en el resultado, como cualquier cosa en la vida. Si yo en el camino de buscar que la pareja, o en mi caso una mujer, se enamore de mí, yo voy disfrutando lo que voy haciendo, si llego y llega el momento en que me dice, pues no, o sea, no hay manera, probablemente todo lo que recorrí sea lo que yo necesito de amor, aunque no me gusta el resultado. Pero si no valoro lo que hice, es perderlo, ¿no? Pero es como cualquier objetivo buscado, ¿no? Ahora, buscar que otra persona haga algo para mí, yo creo que es poner mucho en riesgo, ¿no? Porque eso implicaría yo dejar de ser yo para hacer lo que el otro quiere. Porque cuando dices eso, me imagino que es a lo que te refieres. O sea, yo voy a dejar de hacer lo que a mí me gusta, yo voy a convertirme en lo que ella ve de mí, lo que yo creo, porque aparte ni siquiera sé, porque nunca fui y le pregunté, oye, ¿cuál es tu hombre ideal? ¿No? ¿Cuál es tu pareja ideal? ¿Cuál es tu mujer ideal? ¿No? O sea, sí. Entonces, pues voy como el ciego dando palos sin disfrutar nada, ¿no? Así es. Sí. ¿Tú qué opinas? Sí, totalmente de acuerdo. Pues todo depende, ¿no? Del ego del amor, ¿no? O sea, si todo lo haces al ego, muy probablemente sea un resultado no muy agradable, ¿no? Y si lo haces en base al amor, cuando te diriges en base al amor, es esta aceptación que tú dices, ¿no? O sea, puede ser que sí, puede ser que no, pero lo estoy haciendo con amor y si me dice que no, pues lo acepto y no pasa nada, ¿no? O sea, y lo disfruté y me gustó y llegó hasta donde tuvo que llegar y tal, ¿no? A mí se me hacen, o sea, es justo esto, ¿no? Los extremos. Si te vas al extremo de que yo quiero, ¿no? Ni vas a ser tú feliz, ni ella va a ser feliz y va a ser un caos, ¿no? Y si no, pues ya nada más el amor, pues el amor y fluye, ¿no? Yo te voy a contar una anécdota mía. Fui a tomar una clase se llama Esenciales de la vida, ¿no? Y tiene un tinte religioso, fue con un rabino, obviamente estamos hablando de la vida, y entonces el rabino entra y dice, a ver, ¿quién de todos ustedes, habíamos 30 personas, es casado? ¿No? Y todos levantaron. ¿Y quién se casó por un verdadero amor? Y todos los que estábamos casados levantamos la mano. Entonces nos dice, las parejas, ¿no? no éramos puros hombres, solo hombres, ¿no? Okay. Entonces, pues levantamos la mano, que nos casamos por amor, y nos dice mentirosos.
Dice, si ustedes hubieran querido lo suficientemente a su esposa, le hubieran buscado un buen muchacho para que se case con él. No, ustedes. Está bueno. Oye, qué sabio era este rabino. Sí. Sí. Tengo a Daniela Jiménez que dice, la vida es como andar a caballo. No puedes apretar mucho las riendas porque se frena y tampoco las puedes soltar porque se desboca. Por lo contrario, hay que saber el punto exacto, ni muy apretado ni muy flojo. Yo tengo mi comentario al respecto, pero somos humanos y a veces apretamos de más y a veces soltamos de más y no tiene nada de malo. Justo, porque quedamos en control. Sí. Yo nada más quisiera antes del siguiente comentario hacer una referencia en cuanto al amor, la mía propia, ¿no? Hay un libro que se los recomiendo muchísimo, que lo escribió Erich Fromm, Okay. que es maravilloso, que se llama El arte de amar. Para mí, esa es la forma maravillosa, porque hay dos formas de amar. Está el enamoramiento, que son las maripositas que sentimos siempre que empezamos una relación, que no podemos dejar de ver a la persona, estamos completamente cegados, enamorados, vino Cupido, lanzó su flecha, como el día de hoy, y ahí estamos, ¿no? Ese es el enamoramiento famoso. Sí. Pero amar es a todos en el mundo, ¿no? Y amar es un arte. Él dice que amar es un arte. Y arte puede ser pintura, escultura, escritura. Y el arte, estarán de acuerdo conmigo en que es algo que se tiene que trabajar todos los días. Entonces, el amor es un arte que se tiene que trabajar. Claro. Esa es mi opinión. Totalmente. Fíjate que yo tengo un tatuaje que dice, Lindo. Y yo me lo puse porque, bueno, yo soy Piscis, ¿no? Entonces ando en las nubes todo el tiempo. Pero muy independiente de eso, una persona me preguntó, ¿no? O sea, ¿y por qué te tatuaste eso? Y justo le comenté esto que dices del amor, ¿no? Porque no nada más está el amor de pareja, sino está el amor en general, el amor que le tienes a tu mamá, el amor que le tienes a tu papá, el amor de hermanos, el amor de amistades, el amor de pareja, ¿no? El amor a tus tu mascotas, tierra, a tus perros, sí, ¿no? al planeta, ¿no? O sea, como que todo tiene amor y es lo que comentábamos, ¿no? Lo que es en base al ego y en base al amor. Si eres una persona que va en base al amor, vas a regalar el amor a todos, ¿no? O sea, no... Hay una situación que justo que digo, ¿no? Hoy es muy raro, no tan raro, ¿no? Pero tenemos que hacer más normal que una relación entre hombre y mujer puede llegar a ser una amistad simplemente, ¿no? O sea, y que hay grandes amigos de largos años siendo amistades y que no es este atractivo por el ego, ¿no? O sea, de que... Justo. Y yo creo que todo se vale. Mientras hay una negociación clara, comunicación, yo creo que hay tres pilares ahí importantes, ¿no? Comunicar lo que sientes, no asumir, sino decir, a ver, yo sé lo que tú que sientes, yo quiero esto, tú qué quieres, ¿no? Respeto, confianza. Mientras hayan esos pilares, yo creo que todo se vale. En una conferencia de padres, había una frase que decía, en el amor en la familia, ¿sí? Hay que entender que hay que tenerle confianza a la pareja, ¿no? Porque él dice, o sea, estábamos hablando de la relación de los hijos, entonces él dice, los hijos se educan tanto de la madre como del papá. Ahora, parece mentira, pero cuando se trata de resolver la educación de los hijos hay muchos conflictos. Y cuando los hijos están con el papá, la mamá les reclama que porque les hizo, o les dio más helado, o los llevó a un lugar, o los puso en riesgo, o se le rompió el brazo estando con él, ¿no? Y luego al revés, viceversa, ¿por qué tú no? O sea, ¿no? Entonces nos decía, lo único que tienen que entender, que si hay alguien que quiere lo mejor para sus hijos, aparte de ustedes, es su pareja. Ténganle confianza que lo haga a su manera. Claro. Porque hay que entender que la pareja viene de otro mundo, de otro núcleo, yo vengo de un esquema totalmente distinto, pero ninguno de los dos es mejor que el otro, ¿no? Entonces, básicamente la confianza yo sí creo que es un síntoma de amor. O sea, no es un síntoma de amor, es fundamental para que el amor se dé. Claro, es un pilar sobre el cual está el amor. ¿No? Creo que cuando hay confianza te sientes seguro.
Porque la seguridad es muy importante en cualquier relación. ¿No? Como en general, perdón, como el amor de padre a hijo, que dice, por ejemplo, los temas de los horarios, ¿no? O sea, si tú le tienes confianza a tu hijo, va a llegar al horario que los dos acordaron, ¿no? Entonces te evitas el caos, porque estás en el control de que no, a las 2, nada, ya sabes. Entonces es esta la confianza que tienes tanto de pareja como hijo, como amistad, ¿no? O sea, siento yo. 100%, sí. Y este es todo un tema, ¿eh? Sí. Deberíamos de organizar, de verdad. Este tema tiene muchísimas temas. Los papás, hijos, este tema es tremendamente enorme. Yo creo que opinen, por favor, díganos. Es decir, que el tema es maravilloso y podríamos establecer otro programa, dejarlo, digo, si quieren, y lo seguimos la próxima semana. O sea, encantado de la vida de el próximo domingo a las 12 igual, a seguir con este tema. Porque yo sí creo que en lo personal yo me atrevo a hacer esto porque yo me inspiré en la vida de otros. ¿Sí? Pero créanme, pasé y tuve ejemplos muchas veces, ¿sí? Y solo tomé las que me inspiran. Entonces, no está mal rechazar todo lo demás y tomar lo que a uno le inspira, si están de acuerdo conmigo o qué piensan ustedes. 100%. Yo creo que tienes que ver qué te inspira a ti, pero para saber qué te inspira a ti tienes que saber que ella no te inspira, ¿no? Entonces es todo un proceso importante. Sí, pues justo eso, que al ver otras situaciones con otra persona, pero yo creo que es con otra persona que tú ya pasaste, ¿no? O sea, que tú ya sabes exactamente de lo que está hablando y entonces te inspira a poder ayudar a gente, a poder hacer estas pláticas, ¿no? Y eso está padrísimo, otra vez, ¿no? Como la pena de favores, de que tú ya sanaste como alguna situación en tu vida y estás escuchando a alguien más y dices, ay, o sea, I'm not the only one, o sea, no soy el único que está pasando este proceso, vamos a ver qué más podemos hacer para poder ayudar a gente que tiene miedo a platicar o a expresarse, ¿no? Entonces, a lo mejor una persona que lo escucha dice, oye, y algo que dijiste, que pusimos como ejemplo la sesión, el programa pasado, es que hablamos del tema de la ansiedad, y hablábamos de para qué sirven los barcos, ¿no? El barco es bonito cuando lo tienes en el puerto, anclado, es precioso, no se mueve, no le pasa nada. Yo no me subo a barcos. Bueno, pero ella se sube en el puerto para navegar. Bueno, tú eres de esas personas que están en el barco bonito y mientras no se mueva y te quedas. Estamos bien. Okay. Ahora, pero sí, y está increíble más que el barco no está diseñado para eso. Sí, claro. ¿No? Hablamos de un crucero. Oye, pues que si se hunde yo ya soy en el jacuzzi y ya estoy disfrutando la situación. Así es. Sí, pues hay que ver que a veces estamos en nuestra zona de confort, claro, ¿no? Y que no queremos salir porque nos da miedo, porque es lo conocido. Claro. Aunque esté mal, aunque nos sintamos mal, aunque no estamos haciendo lo que nos gusta o lo que nos inspira, como dijiste ahorita, estamos ahí. Claro. No nos movemos mucho, como en el barco. Pero necesariamente para romper patrones, para sentirte mejor, para ver qué te inspira, qué no te inspira, hay que salir de esa zona. Claro, totalmente. Así es. Bueno, tenemos el tiempo encima. Vamos a dejarlo para la próxima semana. Compromiso, nos vemos aquí a las 12, el próximo, bueno, un poquito antes. No pasa nada. Parte de entender la vida es que podemos llegar tarde, podemos fallar, hay que atreverse a vivir. Yo voy a cerrar, pero antes de ellas, nada más. Con un proverbio indio que dice: cuando uno conoce un camino equivocado, no necesariamente conoce el camino correcto, pero cuando uno conoce el camino correcto, conoce todos los caminos equivocados. Wow. Entonces, lo que yo les dejo, atrévense a caminar para encontrar ese camino correcto que los lleve a la sabiduría y al
crecimiento, porque créanme, aunque durante años me peleé con el dicho que solo en el sufrimiento se crece, pues hoy entendí que no me están preguntando. Entonces mejor aceptar que tengo que pasar por el camino del duelo, del sufrimiento, del dolor, de la ira, del coraje, para poder llegar a una resiliencia y a ser una mejor persona como yo me defino. Porque yo no espero que ellas me digan si soy buena o mala persona, yo me tengo que ver a mí mismo. ¿Con qué nos dejas? Bueno, yo justo hay una frase que me inspira y me gusta mucho, que es que a veces hay que soltar lo que uno quiere para quedarse con lo que uno ama. Y les quiero recomendar también un libro maravilloso que se llama El Principito, que ya sé que es de niños, pero hoy, que es 14 de febrero, porque sí quiero quedarme en esta fecha bonita y con tu gran presencia, de verdad, que nos hiciste muy felices, léanlo, porque justamente El Principito es de lo que habla. Él habla de tú puedes querer una flor. Si tú quieres una flor, la vas a arrancar, te la vas a llevar a tu casa y la vas a poner en florero. Pero si la amas a la flor, la vas a dejar ahí y la vas a venir a ver todos los días. Y la vas a cuidar y la vas a echar agüita, y vas a ver que está en tu tierrita. Entonces, bueno, pues yo les Qué hermoso, la verdad. Pues muchas gracias. ¿Tú con qué nos dejas? Antes de que te despidas, ¿con qué nos dejas? Yo, pues me voy a sacar una frase, la verdad, pero yo antes que nada quiero agradecer esta amistad que tenemos, que estoy conociendo. Justo hoy, que es el día, feliz día de la buena amistad a todos, y que bueno, el amor es la base de toda esencia espiritual, ¿no? El amor viene de toda esta bondad y este camino de paz que todos estamos en busca. Y pues quiero agradecer este momento, este tiempo. Yo feliz de venir en otro momento. Ya tienes el compromiso. Sí. En otro momento, es el próximo domingo a las 12. Yo el próximo domingo aquí. Es que a veces me pongo un poco nerviosa. Mira, yo tengo haciendo esto 2 años. Okay. Sí, tengo hablando en público más tiempo y cada vez Va mejorando, pero siempre me pongo nervioso. Okay. Siempre me pongo nervioso y el día que no me pongo nervioso me relajo. Okay. Así es. Muy bien. Es una ansiedad adaptativa. Es una Estamos justo la semana. Cualquier duda, pregunta que tengan, necesiten, quieran compartir con nosotros, de todo tipo, por favor escríbanos en el WhatsApp de la página, que está en la página de Círculo de Resiliencia Personal. También están los datos de CITE, ya están arriba, no sabemos, tenemos que ver, pero los vamos a poner. Y cualquier mensaje que le quieran mandar a Marisa a través de la página lo pueden hacer, ya sea por el Messenger, en la misma programa y todo. Y si les gustó y creen que este programa le puede servir a alguien, por favor, compártanlo. Claro. Y si no les gustó, de todos modos, compártanlo diciendo no me gustó. Por favor. Por favor. Gracias. Oye, está buenísimo. Ay, Muy bien. ya paramos. Listo. ¿Ya?